Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Muy buenas noches, bienvenidos al mensaje de la cruz. Estamos en el día número 6, estamos en la sexta palabra, una palabra que involucra un cántico de victoria. Y es que precisamente vamos a hablar acerca de esto, vamos a hablar acerca de la frase o de la palabra de victoria. Jesucristo estaba a punto de morir. Como lo decíamos el día de ayer en la palabra número 5, esa frase de tengo sed. Humanamente hablando, Jesús estaba tratando de tener la garganta, la boca un poco, no tan reseca, para poder expresar las últimas dos palabras
que cuando yo se las vaya explicando, cuando vayamos viendo, sabremos que no fueron palabras solamente dichas en un rango de voz sencillo, sino que realmente fueron gritos de nuestro Señor Jesucristo, gritos especiales, una voz que se levantaba en medio de toda esa oscuridad, en medio de todo ese control aparente del pecado y de la maldad que estaba matando a Jesús. Se levantaron dos gritos de victoria. La frase número 6 y la frase número 7 son gritos de victoria, de esperanza para el ser humano. Permítame iniciar preguntándote lo siguiente: ¿cuántos hemos usado frases como "es que todavía no termino"? No logro ver todos mis asuntos completados o resueltos en estos momentos. ¿A dónde quiero llegar con este asunto? Lamento decirte que todos nosotros vamos a morir con asuntos que no vamos a terminar. Todos nosotros vamos a morir en algún momento, y al momento de morir seguramente dejaremos muchos asuntos pendientes. Solamente una persona en la historia llegó a morir acabando con todos sus asuntos sin dejar nada inconcluso. Efectivamente, estamos hablando de Jesús. Él concluyó todo. Él no dejó un solo pendiente. El mundo está lleno de proyectos incompletos, de sueños incompletos, de trabajos incompletos. El mundo está lleno de un sinfín de cosas que quedaron sin terminar y que están ahí incompletos. Pero Jesús no. El plan de Dios, el plan redentor para la humanidad, no quedó incompleto. Hay muchísimos puentes que están incompletos alrededor de nosotros. Muchos puentes que se quedaron a mitad de la construcción. Pero el puente de la salvación no está incompleto. Fue terminado, inició y concluyó en el tiempo preciso. No está a la mitad. No le falta un pedacito. Está completo el puente de la salvación, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La sexta palabra es descrita en Juan capítulo 19, versículo del 28 al 30. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Esta frase, todo está cumplido, en el griego solamente es una palabra, tetelestai, esa es la palabra. Una palabra que habla de consumación. La Reina Valera traduce consumado es. La palabra tetelestai es usada por varias personas precisamente para referirse al momento en cuanto todo está cumplido, todo se ha pagado. Los contadores precisamente cuando hablan acerca de llegar al pago de la deuda, de terminar completamente ese asunto, dicen todo está cumplido, tetelestai. Los jueces en una corte, cuando precisamente terminan de dar sentencia o la persona termina su sentencia, ha cumplido la sentencia y no tiene ninguna deuda por pagar después de la falta que cometió, los jueces en la corte dicen tetelestai, todo está cumplido. Por eso podemos llamarle a esta frase la frase de la victoria, la frase de la victoria. Hay muchas frases en esta tierra de muchas personas que precisamente han sido grandes capitanes, grandes héroes, frases con las que quedan marcadas sus historias de heroísmo, grandes historias que de alguna manera, eventos que estos capitanes de ejércitos, que estos grandes héroes dicen. La frase de nuestro Señor Jesucristo de victoria es precisamente todo se ha cumplido. Y es que cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, se estaba refiriendo a 3 beneficios importantes en tu vida. 3 beneficios importantes. Quiero mencionarlos. Número 1. ¿Cuál es el primer beneficio? Cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, Él estaba cumpliendo lo que Dios prometió. Número 1. Él cumplió lo que Dios nos prometió. Dios prometió que iba a mandar un Salvador y así ocurrió. La Biblia dice en Lucas capítulo 24, versículo del 44 al 47. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería de sufrir, debería de morir y de resucitar al tercer día.
También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Este era el mensaje. Este era el mensaje que mucho tiempo atrás se había dicho. Esta era una promesa que Dios le había dado al pueblo y le había dado a toda la humanidad. Cuando Jesús dijo, se ha cumplido, todo se ha cumplido. Cuando Jesús dijo, tetelestai, cuando Jesús dijo, consumado es, estaba refiriéndose al cumplimiento de la promesa de que Dios iba a mandar a un Mesías, a un Salvador. Y entonces podemos llegar a la conclusión final de este versículo. Hay perdón de pecados para todos aquellos que se arrepientan. Sí, hay perdón de pecados para todos aquellos que se arrepientan. Vengan, pidan perdón por sus pecados y sus pecados serán perdonados si los confiesan. ¿Por qué? Porque el plan redentor de Dios fue cumplido en su totalidad en la persona de Jesucristo. Cuando Jesús dijo, todo está cumplido, también se estaba refiriendo a una segunda cosa. Él cumplió lo que la justicia de Dios requiere. Él cumplió lo que la justicia de Dios requiere. ¿A qué me refiero con este asunto de la justicia de Dios? Bueno, te lo voy a explicar. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios recto. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de leyes. Dios es un Dios de equidad. No hay nada que haga que nuestro Dios, el eterno, el todopoderoso, Jehová de los ejércitos, se caiga hacia un lado o se caiga hacia el otro. No es un Dios corrupto, no es un Dios de favoritismos, no es un Dios de que podamos convencer. Dios es un Dios recto, Dios es un Dios justo. Dios diseñó el universo y a las personas para que nos rigiéramos por esas leyes de equidad, de justicia, de rectitud y de santidad. Los seres humanos tenemos un serio problema con las leyes de Dios. Y le voy a decir cuál es el serio problema que tenemos los seres humanos con las leyes de Dios. No podemos cumplirlas. Ese es el problema que tenemos. No podemos cumplirlas. Vayamos rapidito a los 10 mandamientos. Y esa es la muestra más grande de la ley de Dios. Es el resumen de toda la ley. Deuteronomio, Levítico, está resumido en tan solo 10 grandes leyes de parte de Dios. ¿Quién ha cumplido esas leyes? ¿Quién las ha cumplido? Dígame qué hombre, solamente uno, Jesucristo. Pero no ha habido otro hombre y no lo habrá. Los seres humanos tenemos un serio problema con la ley de Dios. Los seres humanos tienen el más serio problema de su vida. No pueden cumplir con la ley de Dios. Por más que te esfuerces, por más que lo intentes, por más que trates, no cumples, no alcanzas a hacerlo. Y sabes, precisamente eso es lo que nos lleva a creer que podemos corromper a Dios. Nos lleva a pensar que podemos convencerlo. Podemos llegar a ser corruptos con Dios, a darle por ahí un pequeño incentivo para que Dios nos perdone, para que Dios haga esto, para que Dios nos cambie. Y entonces empezamos a jugar lamentablemente como lo hizo Adán en el pasado, buscando hojas que cubran esa vergüenza que tenía por el pecado que había cometido. Pero no funciona de esta manera. Claro que Dios requiere una justicia. Todo pecado tiene que ser pagado. Toda falta debe de llevar una consecuencia. Todo error tiene una consecuencia grave. Y toda herida que usted le haga a otra persona, usted debería de ir y sanarla. No podemos andar por la vida nada más haciendo daño porque sí y creer que no va a pasar nada. Claro que no. Dios es claro y lo dice el Señor. La paga del pecado es la muerte. Todo acto malo tuyo toca una vértebra en la eternidad y alguien tiene que pagarlo. Y tendríamos que haberlo hecho nosotros, pero la justicia de Dios quedó completamente satisfecha cuando Jesucristo entregó hasta la última gota de su sangre. Romanos 5:18 dice de la siguiente manera: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero es precisamente un solo acto de justicia de Cristo lo que trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Te das cuenta de eso? Somos pecadores por ese pecado de Adán, pero somos justos por esa vida justa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, cuando Dios dijo tetelestai, cuando Dios dijo todo se ha cumplido, Él estaba refiriéndose al pago de mi deuda a Dios. Él se estaba refiriendo que Él pagó mi deuda a Dios. Él fue el que llegó y lo pagó. Sí, es como si estuvieras tal vez en un restaurante y al momento de pedir la cuenta, llegase el mesero y te dijera: no se preocupe, usted no debe nada, su cuenta ha sido pagada. Es como si usted hubiera pasado unas vacaciones y al momento de pagar precisamente el hotel o el lugar donde estaba, llegaran y le dijeran: no se preocupe, señor, sus vacaciones fueron pagadas, todo lo que usted consumió ha sido pagado, usted no debe absolutamente nada. ¿Pero quién lo hizo?
Una persona que le ama mucho, una persona que lo quiere mucho, pagó hasta el último centavo de su deuda. O se la pongo distinta. Es como si probablemente usted tuviese que pagar una fianza, una condena por algo que hizo muy mal. Y que al momento de llegar delante del juez, al momento de ver, de tener que pagar toda esa condena, le diga el juez, no se preocupe, hay alguien que quiere ocupar su lugar en la cárcel para que usted esté afuera. ¿Se acuerda de la historia de la cigarra y de la hormiga que yo le contaba días atrás? Eso es, de eso estamos hablando. Cuando nosotros veamos cara a cara a Dios y pase la cuenta de nuestros pecados, vaya que será una cuenta enorme, terriblemente enorme. Pero ¿sabe qué va a ser lo maravilloso? Lo maravilloso es que a nuestro lado estará Jesucristo y dirá, Padre, no te preocupes, yo pagué en la cruz por ese pecado. Y entonces Dios dirá, tú lo aceptaste. Y espero que nosotros digamos, claro que acepté el sacrificio de Jesús. Y entonces Dios dirá, entra. Somos salvos por gracia. Todos le debemos algo a aquellos que nos han lastimado. Nosotros le debemos a Dios porque todo lo que tenemos proviene de Dios. Y aún a pesar de eso, cuando Dios nos pide que hagamos algo y no lo hacemos, todavía tenemos una deuda para con Dios. Pero dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz del Calvario. Esa acta de decretos, esa acta de cargos que había en contra de nosotros, está clavada en la cruz del Calvario y está manchada con la sangre del Salvador Jesucristo. Es como si alguien te dijera que tus cuentas están totalmente en cero. No te preocupes, todas tus tarjetas de crédito, todas esas cuentas ya están en cero. No tienes ni una sola deuda. Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Quiero concluir con un pasaje más. Hebreos capítulo 10, versículo 18 dice así, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Estamos prácticamente en la recta final del mensaje de la cruz. Estamos en la palabra número 6 y me parece sumamente importante recordarte y decirte lo siguiente. Si tú has escuchado cada una de estas palabras y desde el día lunes tú recibiste a Cristo en el corazón o decidiste reconciliarte con Dios y volver al camino y estar en el camino del Señor, yo tengo que decirte que tienes que hacer un lado toda culpa y toda situación, no más sacrificios, porque solamente un sacrificio nos hace salvos, el sacrificio de Cristo, no más sacrificios. No intentemos hacerlo. Este pasaje de Hebreos capítulo 10, 18 nos muestra que ya no hay sacrificios por parte del hombre que se necesiten para alcanzar el perdón y la aceptación de Dios. Lamento decir que algunos de nosotros nos sentimos culpables por algo que hemos hecho mal y hemos generado una serie de actividades sacrificiales para alcanzar la aceptación de parte de nuestro Dios. Y eso es terrible, porque nunca la vas a alcanzar. No podemos hacerlo. ¿A qué actividades me refiero? Sí, me refiero a actividades tal vez como ofrendar. Muchos ofrendamos y ofrendamos y ofrendamos no por gratitud a Dios o por un acto de obediencia, sino porque queremos alcanzar salvación, porque queremos que nuestra culpa sea pagada de alguna forma. Podrás dar mucho dinero, podrás crear fundaciones, podrás entregar todo, dice la palabra de Dios, podrías entregar hasta tu cuerpo para ser sacrificado, pero si no tienes una pizca de amor, de nada sirve. Podríamos hablar de ir a la iglesia sin faltar, siempre estoy ahí presente, y solamente estarlo haciendo por un acto sacrificial, estás en un serio problema. Podríamos hablar incluso del servicio del ministerio. Muchos de nosotros servimos y estamos haciendo cosas no porque hay amor en nuestras vidas, sino porque queremos mitigar la culpa que tenemos del pasado. No funciona de esta forma. Nada puede cubrir nuestra deuda. Nada alcanzaría para pagar nuestra deuda. La buena noticia es que la deuda y nuestras fallas fueron pagadas con el sacrificio de Cristo Jesús. Me encanta el himno Sublime Gracia. Creo que es de los himnos favoritos de mi vida y que más impacta. Lo escucho una y otra vez y me agrada recordar que esa gracia sublime, esa gracia perfecta y especial, es la que ha estado conmigo a lo largo de toda mi vida. No me ha dejado, incluso antes de saber el plan de salvación. Después, cuando conocí a Cristo, su gracia no me ha soltado. Siempre me sostiene, siempre está conmigo. Y cuando me olvido de su gracia, cuando creo que son mis fuerzas, cuando creo que son mis ideas, entonces es cuando empieza el problema. Y algo tiene que suceder para que recuerde que todos los días me debo de sostener de la gracia
la gracia de Dios. Me gusta la última estrofa de este precioso himno. Y cuando en Sión por siglos esté, cuando por fin llega la eternidad, cuando por fin lo vea cara a cara a Él, cuando por fin me encuentre con Dios, solamente cantaré de su gracia y de su amor que me rescató. Ahora, permítame y te digo cómo fue más o menos esta frase, este grito. Póngame mucha atención en este minuto. Si usted cree que Jesús estaba en la cruz y en estos momentos solamente dijo, todo se ha consumado, consumado es, todo se ha cumplido, déjeme le digo que no fue así. Este fue un grito de victoria. Es algo así como cuando un pequeño, después de haber corrido una carrera, llega a la meta, mira a papá, ver claramente cómo alcanza a llegar a la meta después del esfuerzo, ver al papá que lo está esperando del otro lado, cruza la meta ese pequeño, ese hijo, y le grita a su padre, ¡lo logramos! ¡Lo hicimos! Todo el entrenamiento, todo lo que costó, lo logramos. La meta se alcanzó. Lo hicimos. Acabamos la carrera. Destruimos lo que teníamos que destruir. Acabamos con el pecado. Construimos el puente para que el hombre volviera otra vez a estar contigo, papá. Es un grito de victoria. En medio del dolor, a punto de morir, Jesús estaba feliz por haber hecho la voluntad de su Padre. Y dijo, todo se ha cumplido. Lo hemos logrado. Consumado es. Tetelestai. Cierra tus ojos y haz esta oración. Querido Dios, no hay nada que pueda hacer para pagar mis culpas y alcanzar tu perdón. El precio de mi pecado es muy alto y no hay nada que haga que lo pueda compensar. Por eso el día de hoy me aferro a tu sacrificio en la cruz. Tu muerte de cruz es el pago por mi pecado. Señor, tu grito de victoria es el mío también. Hoy decido creer en ti para que ese sacrificio me alcance. Dejaré de buscar acciones y cometer actos de benevolencia para mitigar mis culpas y tratar de buscar tu favor. Ahora solo creeré y aceptaré la muerte de tu Hijo Jesucristo como mi oportunidad de redención. Amado Dios, creo en Jesús como la ofrenda para el perdón de mis pecados y tomo su victoria como la mía. Amén. El día de mañana, la última palabra, la palabra de confianza. No te la pierdas. Dios te bendiga. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer
brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.